En esta oportunidad vamos a hablar de los pobladores primitivos, los primeros pobladores de Corrientes. O sea, la palabra originarios está mal empleada. Como sabemos, el hombre no es originario de América. La teoría de Ehrlich, la de Rivet, todas las teorías de poblamiento americano coinciden en que el origen del hombre no es en América. De manera que es más acertado hablar de primeros pobladores. No vamos a analizar todos los pobladores aborígenes, todas las etnias que poblaban el territorio de Corrientes antes de la llegada de los españoles. No tiene mucho sentido, es un estudio muy especializado. Vamos a trabajar con 3 de ellas nomás. Los Ovipones o Aicurúes, los Caingán, Cainguás o Caracarás, el nombre va evolucionando, y los guaraníes. El tema está tratado en cada uno de los libros que nosotros sugerimos utilizar. En este caso, en el libro que publicó Aguas, que creo que ya tienen los datos para poder bajarlo de la red, ¿no es cierto? O sea, es en el primer volumen de tomo 1 de la historia de Corrientes va a la escuela, y el tema se extiende desde la página 17 hasta la página 28 con las actividades inclusive. Que las actividades que este libro sugiere son las que vamos a adaptar y se las vamos a dar a ustedes. En este otro libro, el breviario, el tema de los pobladores primitivos del territorio de Corrientes va desde la página 7 hasta la página 14. Y en este libro, que es el del licenciado González Rascuaga, va desde la página 17 hasta la página 42. El criterio es más o menos el mismo, lo que cambia es la extensión. Una cuestión, que es el problema del pensamiento histórico respecto de los indios. O sea, cada uno tiene que fijar su posición. La más honesta para el que trata de hacer historia es decir lo que piensa que es más coherente con la verdad. La palabra indios, otro tema a debatir o a discutir. Primero, ¿no es cierto?, que yo sostengo que el originario no existe. Es una palabra mal empleada y un error de concepto. Segundo, la palabra indios. Es evidente que es una palabra que no tiene, otro asidero que su enorme historia, su tremenda prolongación en el tiempo y el uso reiterado. Independientemente de que durante muchísimo tiempo aquí se dijo indio para el que era oriundo, ¿no es cierto?, de América, y hindú para el que era de la India. Resulta que después hindú es una religión, no interesa. O sea, yo voy a utilizar la palabra indio, que ya está consagrada por el tiempo. Es un problema histórico inclusive, el estar cambiando continuamente en la terminología. La alienación del idioma justamente es uno de los grandes pasos a dar cuando se quiere borrar una identidad. De manera que, y ahora viene el tema del pensamiento histórico. ¿Qué pensaban los correntinos, no los de ahora, sino los correntinos de la época de la fundación, o sea, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, respecto de los indios? ¿Cuál era la actitud? La misma que tenemos ahora. Absolutamente distinto. ¿Qué pensaban, por ejemplo? Hoy en día se considera que los correntinos descienden de los guaraníes. Eso es falso.
Eso lo dice Manuel Florencio Mantilla, que no había ofensa peor para un correntino, y hablo de correntino en el sentido que le daban ellos, que era el correntino de Corrientes, ¿no es cierto? La patria era la ciudad de Corrientes y su jurisdicción, que abarcaba, era una jurisdicción bastante grande, ¿no es cierto? No había insulto peor, según Mantilla, que le dijeran que tenía sangre de indio. O sea, no eran bienvenidos los indios en Corrientes. ¿Por qué era eso? Bueno, hay un problema que es el enfrentamiento con las misiones. O sea, las reducciones jesuíticas, la palabra tape viene de tapé, que quiere decir un poblado grande, que estaban en lo que hoy es jurisdicción del Paraguay. Las correrías de los mamelucos, los bandeirantes, los portugueses, hace que los indios de las reducciones tengan que irse y vienen y entran en el territorio de Corrientes. Y ahí se produce una disputa por el ganado. No había alambradas y demás, especialmente a partir del momento en que los portugueses se apoderan de lugares donde los guaraníes tenían sus ganados. Entonces empiezan a buscar ganado entre el ganado de los correntinos. Y ahí se produce un conflicto importante. Aparte, también la disputa por las tierras. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero en algún momento inclusive matan a algunos de los cabildantes que haya ido a Yapeyú, tienen un cambio de palabras y los yapeyuanos lo matan. Avipones, guaycurúes, también el nombre de frentones, porque se pelaban la frente, mucho más primitivos que los guaraníes. Los guaraníes eran una etnia que ya había superado la caza y recolección exclusivamente y se dedicaba también a una pequeña labranza. Tenían, rozaban, rosar es lo que se sigue haciendo, ¿no es cierto?, con el peligro que hay ahora, que está prohibido hacer quemazones. Quemaban un pedazo de terreno porque después de la quemazón el suelo queda como si hubiese sido abonado de alguna forma, y ahí era que cultivaban. Cuando el suelo se agotaba, ya no producía más cosechas, se cambiaban de lugar. Los guaraníes seminómades, viviendo en unas casas grandes, todo eso lo van a poder ver en detalle, ¿no es cierto?, combinando los tres elementos de juicio que son eminentemente, digamos, correntinos, porque han sido inclusive editados en Corrientes, que les proponemos trabajar. Y esto es una enseñanza. Lo primero que hago cuando agarro un libro es mirar la bibliografía. Y dentro de la bibliografía me fijo, ¿no es cierto?, cuál es la que está relacionada con lo que yo tengo que trabajar. Por ejemplo, con respecto a esto que estamos viendo ahora, este libro, por sus características, tiene también su bibliografía, que está señalada por capítulos, y por ejemplo, dice: Bartolomé Miguel, chamanismo y religión entre los Abá Catueté, 1, Vareiro Saguer, literatura guaraní, Cado Ganleón, Albillú Rapitá, Chayo Sarvi Miguel, Abaporú, ¿sí? Eliade Mircea, el mito del eterno retorno. Hay un montón, ¿sí? Inclusive Hernán Gómez, Manuel Vicente Figuerero, Levi Strauss, que es un antropólogo, Pedro Lozano, Mantilla, Bartomeu Meliá. En fin, yo me fijo primero cuál es la bibliografía que me proponen. Después, por supuesto, hay que cotejar. Obviamente hay bibliografías y bibliografías. Acá no está, en este libro no está hecha por capítulos, sino que está hecha en general, ¿no es cierto? Avellaneda
guerra y milicias jesuíticas en la expansión territorial de la frontera contra el Imperio Lusitano, Félix de Ayala, viaje por América Meridional, Esteban Bajac, Vaquero y Levington, Becker, la guerra guaranítica, Cabrera, José María, o sea, entonces me fijo, y además, por supuesto, la jerarquía que tienen los autores. Este libro no puedo decirlo porque no tiene ni bibliografía, no está la bibliografía en él. Tengo entendido que saldría en un próximo tomo, una cosa por el estilo, pero en este no está. Sí hay, por supuesto, citas al pie de página en las que aparece Real Seco. Los mapas son de las publicaciones del profesor Real. La cuestión es que, recapitulando, no hablemos ni de los caengán, ni de los avipones, ni de los guaycurubes, porque eran grandes enemigos físicos de los correntinos. La antipatía con los guaraníes viene de la relación con las misiones, que además los sacerdotes protegían a los reducidos, y por supuesto eso representaba una dificultad para los correntinos que querían tomarlos como mano de obra, y además les molestaba que les invadiesen sus tierras y que les robasen su ganado. Yo tuve grandes discusiones con el ingeniero Larguía, porque él decía que eran vaquerías y no cuatrerismo. Hay una diferencia esencial entre lo que es una vaquería, que es ir y capturar ganado mostrenco que no tiene dueño, y otra que es ir y cazar las vacas que tienen dueño, pero que yo me las apropio. Los guaycurúes, los avipones, que son medio lo mismo, o sea que hay muy cercanos unos a otros, pero sobre todo eran temibles desde el momento que descubrieron el caballo. El caballo lo traen los españoles, los animales que se sueltan. ¿Cómo hicieron para propagarse de una forma tan grande? Y no sabemos. Es que sí, que dejó unos animales sueltos Pedro de Mendoza en Buenos Aires. Realmente increíble la proliferación que tuvieron esos ganados. Pero la cuestión es que los indios llegaron a apoderarse del caballo, y eso implicó una capacidad. La diferencia entre un hombre a pie cazando y un hombre a caballo cazando es abismal. Pero además la distancia que recorre le permite estar en un santiamén, ¿no es cierto?, sobre el que quiere atacar. O sea, el gran problema empieza en Corrientes. Estaba permanentemente preparada para hacerle frente a un malón. O sea, la llegada de los indios o en canoas o a caballo para atacar la ciudad. Atacaban todas las poblaciones que eran ribereñas, por supuesto. Con los guaraníes había una convivencia forzada. ¿Había indios que podían entrar en la ciudad, guaraníes? Sí. Los artesanos eran bienvenidos. Hay cosas que no sabían hacer los correntinos y sí sabían hacer los indios que estaban reducidos en las misiones. Plateros, por ejemplo, fabricantes de instrumentos, todo aquello que conocemos, ¿no es cierto?, que era lo que los jesuitas les enseñaban. Esos eran bienvenidos, lo dejaban que entraran, que se quedaran inclusive por ahí. Los otros, después con el paso del tiempo se armó una reducción inclusive frente a Corrientes, la de San Fernando del Río Negro. Uno de los tenientes de gobernador logró hacer un arreglo con los caciques, y después, donde ahora está el cementerio, ese privado, en Monte Alto, ahí está San Fernando del Monte Alto. Pero la relación de los indígenas con los correntinos era la que venimos diciendo. Los guaraníes solamente los que tenían algo para dar.
porque eran artesanos valiosos. Había una relación muy estrecha allí con la reducción de Itatí. La reducción de Itatí tenía indios guaraníes. Uno de los problemas que había era el servicio de remo, o sea, para navegar había que remar, y los correntinos estaban permanentemente pidiendo que les mandasen indios remeros, lo cual traía sus problemas también. Los guaraníes tenían ya solo una cultura que podríamos llamar neolítica, o sea, los que no estaban reducidos. Los reducidos ya habían adquirido estaban en una etapa, por decir así, del renacimiento, las cosas que podían hacer y cómo vivían. Los que no estaban reducidos eran una cultura neolítica, tenían unos rudimentos de agricultura, caza, pesca, recolección la mantenían, la transhumancia esa de cambiar de lugar cuando habían agotado las posibilidades de un lugar. Vivían en viviendas alargadas, que son las que van a copiar después los jesuitas, o sea, esas casas que parecen, digamos, pensiones, inquilinatos con una pieza para cada familia, pero que eran grandes, ¿no es cierto?, en las que vivían todos juntos. Por otra parte, es un tipo de vivienda que la podemos encontrar entre muchísimas parcialidades indígenas de otros lugares del mundo. Mientras que los guaycurúes, avipones, hacían paravientos nomás, ¿no? Eran simplemente lo que el Martín Fierro llama un bendito. O sea, son dos palos que tienen puesto algo, que sea ramas, hojas, un poncho, una cosa así, que protege la espalda, por decir así, y que no permite que la lluvia le pegue directamente, pues es una cosa que está expuesta a los elementos. En fin, todo esto lo van a encontrar para profundizarlo, lo van a encontrar en los volúmenes que les proponemos como libros de consulta. En distinta medida, las preguntas que se les van a formular para las propuestas de trabajo final van a estar en el libro que publicó Aguas de Corrientes.